Generalmente conectamos la prueba o la dificultad con un momento de profunda tristeza, pesar, amargura, o quién podría decir que el estar atravesando alguna situación, algún problema, alguna tribulación, me viene ese pasaje que dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice la palabra, lo va a librar el Señor. Amén, hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Ahora asociamos esos momentos de prueba, repito, con esa profunda tristeza. Ahora la palabra habla acerca de lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, amén, nos habla no solamente de todos los héroes de la fe, sino de la explicación que nos da de cómo funciona la fe. Y esto lo sabemos o lo podemos saber de memoria, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén, certeza. Decir conmigo seguridad. Es eso, es la seguridad de que Dios realmente está caminando con nosotros. Vuelvo, es que el Señor, a pesar de que pasemos por tribulaciones, por aflicciones, tenemos la certeza, la seguridad. Lo único que tenemos muchas veces es saber de que tenemos una promesa de parte del Señor para nuestras vidas. Amén. ¿Y de qué? De lo que estamos esperando. Y acá hay algo que necesitamos, creo que individualmente y de manera interna, responder. ¿Qué es lo que estamos esperando? Chan. Puede respirar. Se hizo un silencio. ¿Qué es lo que esperamos de las pruebas? ¿Qué es lo que esperamos de la aflicción? ¿Qué es lo que esperamos de una tormenta? Dice la convicción, o sea, estar convencido de lo que no estás viendo. Y es justamente la esencia de la fe. La esencia del caminar cristiano, amén, es justamente caminar sabiendo que el Señor nos está enviando a hacer algo, que Él va a cumplir una promesa de Dios para nuestra vida. Y la esencia es justamente esto, estoy convencido, aunque no lo estoy viendo. ¿Están entendiendo, sí o no? Y entonces la pregunta es básica de esta introducción. ¿Se puede estar alegre en medio de la prueba? ¿Se puede estar alegre en medio de una prueba, de una aflicción, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas diarios? La pregunta es, ¿se puede o no se puede estar alegres? Yo creo que solo y únicamente si tenemos la certeza y estás convencido de algo que todavía no estás viendo y además tenés la seguridad de que va a suceder, y eso es tener la convicción. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, la vida nos pone a prueba. Si le va a dar ese aplauso al Señor. Es justamente esto, la vida nos pone a prueba todo el tiempo. ¿O quién podría decir esta noche, no estoy pasando algún tipo de proceso en mi vida? Creo que rendimos exámenes a diario y repito, nadie puede decir no estoy siendo probado. Sí creo que las diferencias son las intensidades de las pruebas. Algunos van navegando en aguas tranquilas, pero van concentrados en el horizonte, sabiendo hacia dónde tenemos que llegar. Otros, tal vez no tan complicado, pero lo que a mí me gusta llamar la intensidad media. Van ahí, pero como decimos en Argentina, van salvando las papas. Sí, vamos ahí, vamos de a poco. Tapo un agujero y se me destapa otro, pero voy, estoy yendo. Y otros que creo que esa intensidad la que pasaron los discípulos en medio de esa barca, creyendo de que están a punto de morir, que no encuentran salida y se encuentran en una situación en la que ellos mismos dicen, nos vamos a morir, y Jesús no nos responde, o Jesús está durmiendo, hay que despertarlo. Y muchas veces estar en esa situación nos lleva a pensar de que estamos solos en medio de las pruebas, estamos solos en medio de las dificultades. No sé si alguna vez a vos te pasó, pero es como que Dios le está respondiendo oraciones a otro y se olvidó de vos, te dejó en un stand-by y decir, ¿y cuándo me toca a mí? Y viene el otro y te cuenta el testimonio, y Dios me respondió, y vos decís, ¿a mí? Y creo que
se trata de esto. Romanos capítulo 5, versículo 3. La Nueva Traducción Viviente dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a qué. Uy, ¿qué pasa esta noche acá? ¿Están acá, sí o no? ¿Qué dice? Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué cosa? Resistencia. Ahora necesitamos desarrollar esa resistencia en un tiempo donde las oportunidades a abandonar están latentes, donde cuando nuestras fuerzas son probadas, donde nuestras fuerzas son medidas, automáticamente salimos con ¿qué? Yo no puedo con esto, o necesito salirme, o hasta podemos usar frases espirituales para hacer creer de que lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios y un poco lavar también de culpa diciendo, bueno, si esto no era de Dios. Ahora la palabra habla en cantidad de veces acerca de pruebas y dificultades. El sábado pasado tocamos un versículo que es que íbamos a ser probados como el oro. Íbamos a ser probados en lo máximo para saber de qué material estamos hechos. Y recién leímos que nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Repito, donde rendirse se ha convertido en el camino más fácil. Cuando el matrimonio entra en crisis, es más fácil automáticamente decir, nos tenemos que separar, no somos el uno para el otro, no vamos a lucharla, no vamos a pelearla. Amén. Cuando el trabajo se pone difícil, lo dejamos antes de buscar la manera de crecer y de buscar desafíos. Cuando los estudios exigen demasiados esfuerzos, muchos abandonan en lugar de dar aún lo mejor de sí para poder sortear los obstáculos y llegar hasta el final. También cuando muchas veces los proyectos personales no se concretan o se demoran en llegar o no dan resultado inmediato, lo descartamos sin darle oportunidad de mejorar. Cuando nuestra salud a veces pide cambios de hábitos y nos está llamando a hacer cambios que sean reales, buscamos excusas en lugar de apostar muchas veces también a la disciplina. Y quiero decirte algo en esta noche, el problema no está en sí, en los desafíos que enfrentamos, sino en cómo decidimos encararlo, porque la palabra dice de que la resistencia no se va a desarrollar escapándonos, sino quedándonos, peleándola y creciendo. ¿Están conmigo, sí o no? Jesús es el mejor ejemplo de resistencia. ¿Recuerdan en Getsemaní? Soporta el rechazo, soporta que alguien de su círculo más cercano esté a punto de cambiar la lealtad, su amistad, de cambiar su propia vida por tan solo algunas monedas de plata. Soporta luchando, peleando consigo mismo, a punto de decir, Señor, pasa de mí esta copa. No quiero la separación, no quiero pasar por esto en mi vida. Llora lágrimas de sangre. Se va a exponer a la prueba más difícil que tiene en su vida y aún así es capaz de orar y de decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Repito, soporta traiciones, soporta dolor, pero nunca dejó de abandonar o nunca dejó de avanzar para poder lograr el propósito de Dios para su vida. Y si Él pudo, nosotros también podemos. ¿Estás conmigo, sí o no? Resistir no es solo aguantar, es avanzar, madurar y es ser transformado a través de las pruebas. Y estamos en medio de las pruebas y es necesario justamente desarrollar la resistencia. Las pruebas no son un castigo. Las pruebas
no son un castigo de parte de Dios para nuestras vidas. Y a veces decimos, ¿y qué estoy haciendo mal ahora? Y Dios diciendo, no estás haciendo absolutamente nada mal. Puede ser el caso al revés, ¿no es cierto? Amén. A Jesús le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él, sus padres? ¿Quién pecó? No, nadie. Esto es para que la gloria de Dios, amén, se manifieste. Y hay veces que pasamos las pruebas y estamos echándole la culpa. De hecho, pueden venir personas y debe ser por esto, y debe ser por lo otro. Y los jugadores seriales, amén, que encontramos, no dentro de la iglesia, afuera por ahí, amén. Dentro de la iglesia no pasa. Pero es la resistencia. ¿Saben? A mí me gusta la palabra original que se usa para resistencia. Aquí significa, decir conmigo, crecer a través del sufrimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Crecer a través del sufrimiento. Entonces entendemos que ya las pruebas no son un castigo. Son exámenes que nos ayudan a graduarnos y a subir del nivel. Me gusta el salmista porque lo explica de manera fantástica y dice, fue la angustia la que me hizo ensanchar. Fue la angustia la que me hizo crecer. Fue la angustia, la prueba, lo que me hizo madurar. Y posiblemente si pasaste una prueba y saliste ileso de esa prueba, podés decir, si yo no hubiese pasado por esa situación, no estaría ni siquiera en el lugar donde hoy estoy. ¿Por qué? Porque no tomamos la oportunidad de abandonar, sino que tomamos la oportunidad que tenemos de luchar. A mí me encanta cuando Eleazar, uno de los valientes de David, dice la palabra que se habían ido todos, pero Eleazar fue el único que se quedó a pelear. Y dice la palabra que ese día trajo una victoria tan grande para el pueblo de Israel. Cuando todos abandonaron, Eleazar dijo, yo no voy a abandonar mi lucha, yo no voy a abandonar la pelea. Se pueden ir todos, pero yo me voy a quedar a resistir, a pelear y no voy a bajar los brazos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces entendemos de que las pruebas nos llevan, decir conmigo, a nuevos niveles. Amén, ¿para qué? Para también mostrar cuando nuestro corazón muchas veces está quebrado, cuando dejamos, como hablamos el día martes, que sacamos a Jesús del centro de nuestra vida y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que el Señor es la única salida. Pablo está a punto de perder su vida y dice, cuando ya no teníamos más nadie en quien confiar, decidimos confiar en aquel que resucita a los muertos. Porque el ser humano mientras tiene oportunidades de que otro lo salve, no acude a Dios. Busca salidas, busca alternativas, se rompe la cabeza pensando y cuando no da más, y este es el mejor ejemplo, ¿cuándo llegamos al Señor? Miren, de verdad, posiblemente pueda haber algún caso acá y me puedo equivocar, pero yo jamás en mi vida dije, la verdad que yo tenía mi vida resuelta, iba todo bien, estaba todo fantástico, estaba en el Caribe, en una reposera, y dije, ¿qué puedo hacer ahora? Ya hice todo, me voy a entregar al Señor. Generalmente cuando venimos al Señor, ¿cómo venimos? No se le ocurre ni idea, acordate cómo vino tu familia, cómo viniste vos la primera vez al Señor. ¿Cómo venimos? En depresión, con problemas, con enfermedad, desanimado, bajando los brazos a la rastra, oprimido, esclavizado. Amén, y fue el único que nos sacó, pero bueno, ahora ya vamos caminando por este camino y si tenemos otra salida, y bueno, busquemos esa salida. Pero me encanta cuando Pablo dice, cuando ya no teníamos más nada o más nadie en quien confiar, decidimos confiar en aquel que resucita los muertos. ¿Están conmigo, sí o no? Amén. ¿Cuándo? Cuando muchas veces los que nos rodean se van y Dios lo expresa de mejor manera. Oseas dice la palabra, dice, los llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces Dios necesita que atravesemos diversas circunstancias
diversas situaciones, para hablar justamente a nuestro corazón, para que pasemos la prueba y logremos resistir. Aún Jesús fue probado y tuvo que resistir ante las tentaciones. Recuerda, no solo pasó la tentación del hambre en medio del ayuno durante 40 días, ayunando, resistiendo, sino que se enfrentó al mismo Satanás con propuestas que son muy tentadoras, que posiblemente muchos de nosotros no podríamos pasar por esas pruebas. Y lo quiere llevar justamente por un camino más fácil, un camino más corto. Entonces a veces cometemos el error de predicar y decimos, no, venía Cristo que no vas a tener más problemas. ¿A alguien le pasó eso? La verdad que de que vengo el Señor, nunca más un problema. Es más, la suegra se mudó a la otra esquina. No. Después hacemos reunión de futuros matrimonios. No, sino que ¿qué? Claro, no, decimos, ¿y qué le quería ofrecer Satanás a Jesús? Justamente, no necesitas pasar por la prueba. ¿Para qué seguirte muriendo? ¿Para qué subirte una cruz? ¿Para qué morir por gente que ni siquiera le va a hacer un milagro y ni siquiera van a estar al lado tuyo? Vas a sanar gente que se va a dar vuelta y te va a escupir y va a decir, crucifíquenlo. ¿Qué necesidad tenés, Jesús, de llorar lágrimas de sangre? Si hay un camino más fácil que pasar pruebas, que hay un camino más fácil que pasar. Y nos encontramos hoy en día con salidas rápidas para nuestras vidas. Y muchas veces ni siquiera le preguntamos al Señor si esa salida realmente es una oportunidad de Él o es una oportunidad que nosotros estamos tomando para librarnos de las pruebas. Y Jesús podría haber dicho, oh, esto es tremendo. Tengo todo lo que necesito. Tengo un camino fácil para evitar el sufrimiento. Y cada tentación que tiene Jesús es una lucha por su identidad y por su misión, que creo que las pruebas hacen esto. Nos hacen atravesar por la prueba de la identidad y si estamos listos, preparados para la misión que tenemos que llevar adelante, la misión que tenemos que llevar a cabo. Y le dice, convertí las piedras en pan, o sea, la tentación de satisfacer una necesidad momentánea, en lugar de confiar en el Señor. Vamos, ¿para qué resistir? Esto es fácil. Es esto. Dale, convertí. Dale, Jesús, me va a decir que no tenés hambre. Convertí esta piedra en pan. ¿Qué iba a pasar si convertía la piedra en pan? ¿La iba a comer y qué iba a pasar después? ¿Iba a volver a tener hambre, sí o no? Satisfacciones momentáneas. Un videíto más. Una cita más, una noche más, un día más en un vicio, para luego volver a sentir exactamente la misma necesidad y no resistir con uña y diente diciendo, Señor, yo sé que si resisto. Por eso la palabra habla acerca de las tentaciones. La palabra dice de que Él nos va a mostrar una salida en medio de la tentación. Y la palabra que se usa original es como la salida de un desfiladero. Es una salida que no pensábamos que iba a haber, pero que de pronto si logramos resistir, hay una salida para nuestras vidas. Y no hay victoria más grande que lograr resistir las tentaciones. Lo haces y te sentís después pésimo, sucio, pecador, alejado de Dios, separado de Dios. Pero cuando logramos resistir, podemos levantar nuestra mano y decir, Señor, gracias, porque ha sido solamente tu gracia que lo pude lograr. Y tiene esa lucha de identidad. Su ministerio está poniéndose a prueba si logra resistir o no. Y Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, esta la pudo pasar, pero vamos a probar. Vamos, saltá del templo para demostrar tu poder. No, esa tentación de buscar reconocimiento fácil. De buscar el reconocimiento de manera que no importa lo que tengamos que hacer para lograr un momento de renombre. Vamos, saltá. Ese lugar, no pasa nada, acá nadie nos está viendo. Hacelo. ¿Y qué le dijo? No pondrás a prueba, no tentarás, no vas a probar a Dios. Y lo tercero que hace, vamos Jesús, recibí todos los reinos del mundo. No necesitas pasar por una cruz. ¿Para qué? Esa tentación de la gloria sin sacrificio. Las salidas, nuevamente, salidas rápidas para lograr cosas sin sacrificio. Jesús le responde que solo a Dios va a adorar y que solo a Él lo va a servir. Hay alguien que esta noche va a decir, mira, no importa. No importa el proceso, la prueba que tenga que pasar, me voy a lavar la cara y lo voy a pasar de la mejor manera. Voy a sonreírle a la vida y voy a pasar este proceso. Y cuando llegue el momento, podré decir, solo a Él voy a adorar, solo a Él le voy a servir. No importa las circunstancias que tengan que pasar, voy a levantar mi mano cuando cantamos esa canción. Levantamos un aleluya en medio de las preocupaciones, en medio de los problemas. Como hoy cantamos, gritamos en medio de los problemas y arrebatamos todo lo que el enemigo nos quiere robar. Alguien dice amén. Entonces cada vez que elegimos resistir de alguna o de otra manera, estamos diciéndole, Señor, mi confianza está puesta en vos. Repito, cada vez que logramos resistir, no es en nuestra propia fuerza. ¿Quién podría resistir en su propia fuerza? ¿Cuánto poder resistir? Entonces cuando resistimos, le estamos dando una ventana a Dios para que por medio de su gracia podamos superarlo. Repito, pero hay una lucha de resistencia. ¿Saben? Muchas veces creemos que el desierto es el final. Hace años atrás papá me dijo algo y me quedó marcada, me quedó marcado en mi vida diciendo, el desierto no es el final para tu vida, sino que es el inicio de algo grande para tu vida. Y a veces nos sentimos en ese lugar. Nos sentimos que estamos atravesando y decimos, listo, salí de esta, ya está. No, y de pronto Dios de nuevo empieza un nuevo proceso sobre tu vida. Efesios capítulo 3, versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que pueda resistir. ¿A quién? Al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie. ¿Y cómo vas a seguir? Firme. ¿Qué necesito? Los abate. Hay a veces creemos que son las personas. No, es lo que opera muchas veces en las personas. ¿Y qué necesitamos? Ponernos toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¿Y cómo sé si voy a resistir o no? Es fácil. Cuando termina la batalla, si todavía seguí en pie, seguí firme, aplicaste toda la armadura. ¿Saben? No podemos ir con parte de la armadura. No, el yelmo de la salvación lo vamos a dejar. No, yo voy con la espada, yo lo agarro al diablo, mira, te lo corto, mira, me conozco la palabra, mira, acá la tengo la Biblia. No podemos solamente ir con partes
de la armadura. No podemos resistir con algún área de nuestra vida, sino que todo lo contrario, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir en el tiempo malo. Y cuando pase el tiempo malo vas a estar ahí firme. Nada te va a mover porque el Señor pelea tus batallas. Jesús responde una y otra vez a los ataques del enemigo con la palabra, con la palabra, con la palabra. Una y otra vez. ¿Cuánto dicen amén? Voy terminando con esto. Entonces, para resistir también necesito la fe. Para resistir al enemigo necesitamos toda la armadura de Dios. ¿Saben qué? El resistir no es un dicho. No, ahora, pastor, salgo de acá y me pongo en el auto, resistiré. De acá a mi casa. No funciona así. Listo, ahora vengo el martes también a la iglesia. No funciona así tampoco. Ahora que me ore el pastor, tampoco funciona así. Yo le doy una ofrenda más grande, tampoco funciona así. No es con parte. Decir conmigo es con todo. No es con una partecita. Es con todo. Repito, el resistir no es un dicho, no es una frase linda, ni tampoco una canción famosa. Romanos 5:4 dice, porque la resistencia, que dice, desarrolla la firmeza del carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces la resistencia desarrolla, ¿qué cosa? La firmeza del carácter. ¿Qué es el carácter? Le voy a dar la definición. Es el conjunto de valores, principios, convicciones que definen quién sos, cómo actuás, especialmente bajo presión. Con tu esposa al lado, resiste cualquiera. ¿Lo entendieron, sí o no? No me miren a mí, porque están mirando como algunos me quieren comer con la mirada. Porque el carácter se pone a prueba justamente cuando estás bajo presión. No, acá el pastor tiene el carácter firme. No, el pastor es probado cuando ninguno de ustedes está. Y ahí es donde realmente se pone a prueba el carácter. Donde se pone a prueba de qué estamos hechos. ¿Saben? El carácter no se mide cuando todo va bien, sino cuando estamos ahí en el crisol de las pruebas. En una canción legendaria que cantamos hace mucho tiempo, al taller del maestro vengo. Y la cantá y hasta la romantizá, al taller del maestro. Sí, pero cuando arranca a decir martillo en mano y mucho fuego, ¿te gusta también? Martillo en mano y mucho fuego. ¿Quién quiere pasar por ahí? Ay, sí, me encanta esa canción. Rompe mi vida y hazla de nuevo. ¿Quién quiere ser roto para que te hagan de nuevo? Tratamos de permanecer lo más entero posible y ¡epa, Señor! De hecho, hay mucha gente que no viene porque sabe de que Dios lo va a romper. Y no se quiere dejar romper por Dios. Seguimos. Amén, gloria a Dios. Entonces, repito, el carácter no se mide cuando todo va bien. ¿Saben? El carácter, tres cosas. El carácter nos da estabilidad en medio del caos. El carácter lo llevó a Job en medio de la prueba a no pecar, a decir, a pesar de todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Porque el carácter no elimina las tormentas, pero hay algo que sí hace, asegura que no te hundas.
Lo segundo, el carácter nos ayuda a tomar justamente decisiones sabias bajo presión. Cuando no sabemos a dónde ir, a dónde salir, el carácter te mantiene a plomo. Las tormentas, los vientos de incertidumbre que tenemos a nuestro alrededor. Estamos resistiendo y en medio de esa resistencia justamente el Señor está desarrollando en nuestra vida el carácter. Entonces la resistencia no es solamente para soportar las pruebas, como hoy dijimos, aún poder sacar una sonrisa en medio de las preocupaciones, en medio de las tormentas, sino que también nos ayuda a desarrollar el carácter. Cuando el carácter ya se está afirmando y ya nos miramos a nuestro alrededor para que las personas que tenemos a nuestro alrededor nos ayuden a tomar una decisión, sino que miramos al cielo, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? Te pregunto, ¿de dónde estamos esperando que venga el socorro? No, porque ahora con esto nuevo y con un crédito y cuando se acomode la economía y cuando el médico que me va a operar, que es la eminencia más grande, y cuando vayamos a terapia matrimonial y cuando venga tal pastor y cuando me cambie de iglesia y cuando los hijos se vayan y cuando venga una mejor oportunidad laboral. Y esas son esperanzas vacías. Job dijo, yo sé. ¿Alguien puede llegar a decir esto? O sea, nadie me lo puede contar. O sea, no me llevo de cuentos para contar de Dios. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aun cuando mi piel sea destruida, aún deshecha mi carne, aún así todavía, dice la palabra, veré al Señor con mis propios ojos. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Saben? El enemigo nos pone bajo presión, creyendo que nos puede forzar a malas decisiones. Pero decir conmigo, estoy resistiendo. El carácter se está fortaleciendo. ¿Saben? Alguien con carácter no reacciona, sino que responde a sus principios. Repito, en medio de la presión, no se te escapan las cositas. Ay, cometí un error. No. Tus principios se ve reflejado a través de tu carácter. No. Yo eso no lo hago. No, pero dale. No, yo no lo hago. Está bajo presión. No, yo no lo hago. Yo no lo voy a hacer. ¿Recuerdan José? El oficial del faraón, capitán de la guardia de Egipto. Dice la palabra que Jehová estaba con José y todo lo que tocaba a José prosperaba. Y Potifar lo lleva a su casa. ¿Quién no quiere tener en su casa alguien que sea de bendición en tu empresa, en tu negocio, un amigo, alguien que vos decís, la verdad que todo lo que toca lo convierte en oro? Y se lo lleva a trabajar con él, lo lleva a su casa. Creo que todos ya sabemos la historia. Dice que su amo vio que Jehová estaba con él, que todo lo que él hacía prosperaba en sus manos. Y desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía. Así en la casa, dice la palabra, como en el campo. Y claro, la esposa puso la mirada en José. Lo vio, lo tentó, lo trató de convencer. Vamos, Poti no está en casa. Dale. Pasa nada. Nadie lo va a saber. ¿Quién se va a enterar? Vamos, sí. Trata de escapar de la conversación y diciéndole, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y yo imagino
No, lástima no le pusieron nombre. ¿No? La esposa de Potifar. Un día dijo, yo sé cuándo. Cuando mi esposo no esté, lo voy a agarrar. Y no va a poder resistir a la tentación. Y cuando lo quiere agarrar, se escapa, queda con las ropas en su mano. Y aún así, José huyó y en medio de las pruebas no solamente resistió, sino que su carácter fue lo que lo sostuvo. Es que me vi en aprieto, es que no pude zafar. En la Biblia también tenemos otros ejemplos, por ejemplo, Sansón y Dalila, ¿recuerdan? Un hombre físicamente fuerte, pero de un carácter muy débil. Un hombre que vencía a 1000 filisteos con la quijada de un asno, pero que no podía resistir. Hola, crack. No, pobre la madre. No podía resistir la voz dulce de una mujer. Contame tu secreto. Y Sansón jugaba porque no tenía el carácter necesario, repito, fuerte físicamente, pero débil en su carácter. ¿Saben? A mí me gusta, por ejemplo, recién hablamos acerca de Hebreo y uno, no lo traje, pero uno de los pasajes que más me gusta de Hebreo 11 es, si no me equivoco, Hebreo 11:21, que dice la palabra de que Jacob, cuando llegó a su edad alta, ya siendo un anciano, adoró apoyado sobre su bastón. Hermano, Jacob es un hombre que, díganme si no fue probado. Un hermano que lo quiere matar, una hija violada, un hijo que su hijo favorito encima lo venden, se queda sin su hijo durante mucho tiempo, termina viviendo muchos años en tierra extranjera, ni siquiera en su propia tierra pasó. Lo engañan, se iba a casar con Rebeca y le dan a Lea, luego trabaja otra vez unos cuantos años más. Y me llama la atención Jacob, que aún habiendo pasado tantas pruebas, podría haber llegado a la edad adulta diciendo, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tuve que pasar esto? Al final la vida que yo quería vivir no era esta, yo soy el bendito. ¿Y por qué tuve que pasar tantas pruebas? Pero lo único que hacía Jacob, a punto de morir, era adorar al Señor, era exaltar el nombre del Señor. Es Job diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. La resistencia, ¿saben qué? No es simplemente aguantar. No, me la estoy aguantando. Eso no es resistencia. Es permanecer, es avanzar, es ser transformado. En medio de las pruebas es allí donde en el fuego de la dificultad de Dios moldea nuestro carácter. Nuestras debilidades se empiezan a convertir en fortaleza y nuestras dudas se convierten en convicciones. ¿Saben? Job, en medio de la prueba, pudo llegar a decir, yo sé que mi Redentor vive. Puede pasar las injusticias de José, quien a pesar de falsas acusaciones es capaz de mantener su integridad. Es un hombre entero, que a pesar de estar pasando las pruebas, se le sigue viendo que Dios está con él. ¿Saben? La resistencia, decí conmigo, la resistencia no me paraliza, no me detiene, me prepara. No es un castigo, es una plataforma para lo que viene. Es cuando enfrentamos las pruebas para construir algo eterno en nuestra vida. Las dificultades no son señales de derrota, son oportunidades de crecimiento. Es en el desierto donde escuchamos la voz más clara como Oseas diciendo, voy a hablarte
al corazón, en medio de los ruidos, en medio de lo acelerado que estás en tu rutina, cuando decís, no tengo ni siquiera tiempo para Dios, de pronto, ¡pum!, Dios te pone un parate. Y a veces hasta, no quiero que suene una herejía lo que voy a decir, pero hasta a veces Dios nos hace pasar por dificultades físicas para que frenemos, para que paremos, para que analicemos nuestra vida. ¿No te pasó? Que estabas acelerado, mil cosas, no tenías tiempo para nada, pero de pronto una noticia automáticamente te acomodó todas las prioridades. Lo importante que era el trabajo era número 1, pasó a tercer lugar. De pronto todo es un mundo, pero te llaman que a tu hijo lo están llevando al hospital y no te importa el patrón, no te importa dónde estás trabajando, no te importa en el lugar donde estás, te acomodan las prioridades. Es cuando decidimos resistir. Cuando decido resistir, estoy proclamando que la fuerza de Dios viene en medio de mis dificultades. Ya no estoy yo tratando de salvar algunas cosas, sino que ahora vemos con los ojos de la fe que a través de la prueba, que la angustia me hace ensanchar y que el crecimiento también es muchas veces a través del sufrimiento y que Dios utiliza estos canales para llevarnos a una madurez que por sí solo no podríamos llegar. Levanta tu mano, te invito a que abra los ojos de la fe y hoy pueda ver lo que no estás viendo. La salida de la prueba que todavía no estás viendo. No sé si es tu familia restaurada, los propósitos de Dios realizándose en tu vida, si es sanidad, si es liberación, pero es tu fe la que te lleva a niveles que nunca imaginaste. Es más, te digo, no te detengas. Dios está contigo, Dios está peleando. La batalla que estás pensando que la estás peleando solo, que la estás peleando sola, Dios está peleando la batalla, guiándote, fortaleciendo tu carácter para que puedas resistir. El carácter que se forma hoy en ti será clave para las puertas que se van a abrir en el futuro. Si yo tengo que revisar mi vida y preguntarme por qué pasé, hubo una etapa de mi vida que dije, no, esto no termina bien. No termina bien. Si no era un accidente, era que me asaltaron. Si no era asaltado, era una enfermedad. Y en un momento parecía que todo se complotaba para que mi vida no continúe. Llegué a tener 2 armas en mi cabeza. Llegué a allá perder la visión por una meningitis, a punto de morir. Llegué a tener accidentes insólitos. Yo vi a mis padres llorar pidiendo por qué estábamos pasando por eso, por qué. Hasta que alguien le dijo a mi papá, Jorge, los hombres de Dios no mueren, cumplen su propósito. Pero ¿quién te va a contar esa historia? ¿Aquel que nunca las pasó? ¿O aquel que en medio de las pruebas, de las dificultades, logró resistir? Y dijo, no me voy a dejar morir en medio del desierto. Señor, cumpliré el propósito, el llamado. Pasaré este desierto. La noche no puede durar demasiado tiempo. Va a amanecer. ¿Cuántos dicen amén? Va a amanecer y te encontrará fortalecido. Resiste en el nombre del Señor. Vamos, no estás solo. El poder de Jesús que calmó las tormentas con una palabra está contigo. Dale fuerte ese aplauso. Jesús que venció la muerte. Decí conmigo, vive en mí. Y su espíritu da poder para resistir, para avanzar, para triunfar. Vamos, tu desierto no es tu destino, es tu camino hacia las promesas. Repito, vamos, el desierto no es tu final, es el camino hacia las promesas. Confiar, resistir, avanzar. Porque Dios está orando. No lo estás viendo, pero Dios está ahí. O si no lo puedo controlar, Dios está ahí. Si invitaste a Dios a subir a la barca de tu vida, quédate tranquilo. Puede estar descansando, pero está ahí. Está ahí, tranquilo. Está ahí. La pregunta que me hago es,
¿Tomaremos las oportunidades a abandonar? ¿O diremos, Señor, acá estoy? Hoy renuevo mi fidelidad a ti. Y hoy te digo, no voy a bajar los brazos. Voy a luchar, voy a pelear. Tu espíritu está en mí. Y si tu espíritu está en mí, voy a generar la resistencia necesaria. Voy a enfocarme en luchar, en pelear y en fortalecer el carácter necesario para terminar esta prueba que estoy pasando.